Boas noites, balomaneiros e balomaneiras. Una semana más, no de Volta y Media, lugar de encuentro para los aficionados del balonmano. Y como siempre, antes de nada, deciros que nos sigáis en nuestros dos canales de YouTube, uno de ellos, por supuesto, de formación, con un montón de vídeos interesantísimos para que continuéis formándoos. Seguirnos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Importante que nos sigáis. ¿Por qué? Pues para enterarse antes que nadie de las novedades que tenemos para vosotros. Programa hoy especial del CESA 2022. A nada de que dé comienzo, ya estamos expectantes de ese gran evento. Y para hablar de eso y mucho más, ya doy la bienvenida a mi compañera María Fresco. María, boas noites. Buenas noites, Nacho. Pues sí, como dices, hoy tenemos un de Volta y Media muy especial. Retomamos el CESA. Qué ganas teníamos después de 2 años sin él, ¿no? De poder disputarlo. Y además, Nacho, hoy me hace especial ilusión la tertulia porque vamos a hablar de un tema que, a pesar de crear controversia, creo que es muy interesante y podemos aprender mucho de la tertulia de hoy. Sí, sin duda, es un tema muy importante, es un tema que vivimos todos los fines de semana en los pabellones, es un tema vinculado directamente al deporte y yo pienso que es importante hacer este tipo de tertulias también para hacer entender a la gente qué es en lo que podemos mejorar, María. Pues sí, y además, después de nuestra tertulia, pues también contaremos con protagonistas del CESA, hablaremos con un ente muy importante de la organización y además con varios directores y directoras técnicas de federaciones territoriales. Así que, como hoy el de Volta Media va sobre el CESA, qué menos que abrir boca con el vídeo de presentación. Jolín, qué ganas, Nacho, tengo de estar del 3 al 8 de enero en la región de Murcia para vivir ese Campeonato de España de Selecciones Territoriales en persona. Pero como hay que ir día a día, de lo que tengo ganas ahora es de una buena tertulia, así que ya no me voy a extender y te voy a dejar, Nacho, con los tertulianos que hoy vais a poner en la mesa un temazo, el papel de los padres y las madres en el deporte base. Pues como bien decía María, continuamos, como siempre, en este momento del programa. Toca tertulia, interesantísima. Un tema que está al orden del día en el mundo del deporte base, si bien es cierto que evidentemente los padres tienen una importancia mayúscula en el mundo del deporte, vinculado con los hijos, por supuesto, y hacen una labor especial en clubs, espectacular, desplazando a hijos y llevándolos a entrenar, ¿no? Ya sabréis de qué puedo estar hablando. Adelantaba María la temática de esta tertulia, el papel de los padres y las madres en el deporte. Tema polémico, sin duda, pero no menos interesante, ¿no? Y para lo cual, pues tenemos con nosotros a profesionales en el tema, que ya vamos a ir presentándolos.
En primer lugar, sin duda, que el tema tiene una connotación importante vinculado a la psicología. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, con un máster en Psicología de la Actividad Física y Deporte, profesional en el campo del deporte base, con mucha experiencia en la materia. Y ya damos la bienvenida a José Lombo. José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estamos? Estamos ahí, con el tema, un tema curioso para la tertulia de hoy. Sí, la verdad que es un tema y bueno, realmente cada vez se hablará más porque lo has dicho tú en la introducción, porque hay que meter a los padres en todo esto, porque es que es inevitable. Ahora mismo que un niño haga deporte, practique deporte, implica necesariamente no ya la aceptación de los padres, sino la participación de los padres. Vete, tráelo, llévalo a competiciones, oye, la ropa. Es que están implicados, sí o sí están implicados. Otra cosa es que, bueno, a veces sería mejor que no se implicasen tanto, ¿no? Pero bueno, realmente entiendo muchas veces que los padres quieran que haya un retorno detrás de toda esa inversión que hacen ellos. Coño, el chico tiene que ganar, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En que ese retorno igual no es el que ellos quisieran, que es victoria, victoria, victoria. Sin duda, ya empezamos fuerte porque el tema tiene bastantes connotaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, José. A ti. Tenemos también con nosotros a un doctor en educación física, un placer también tener a uno de los referentes en este país, en el mundo del balonmano, una trayectoria a caballo entre la docencia, entrenamiento y también con una serie de libros publicados que son de obligada lectura. Partidos internacionales con la Real Federación Española de Balonmano en la categoría promesas. Juan Antonio García Herrero, buenas noches. Hola Nacho, buenas noches. Un placer estar aquí con viejos amigos y por supuesto gracias a la Federación Gallega por la invitación. Pues también tenemos otra parte importante dentro de esta tertulia. Nuestra siguiente invitada forma parte de la Selección Española Femenina Absoluta de Playa, seleccionadora gallega infantil femenina, analista de vídeo también para la Real Federación Española de Balonmano y entrenadora en el balonmano Porriño. Ana Alonso, buenas noches. Estás sin sonido, Ana. Ahora. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Ana. Encantada de estar aquí. Pues ya sabéis, al final la tertulia, siempre cuando el moderador habla poco, las tertulias funcionan muy bien. Solo pido que realmente, pues, en el fondo no os piséis, podéis intervenir sin problema en cualquier momento para añadir lo que creáis conveniente a vuestro compañero o compañera. Y para ir poniéndose un poquito en contexto, hace unas semanas yo leí un artículo, hace unos días, leí un periódico como Mundo Deportivo, un artículo de Ignasi Taló, una noticia que decía tal que sí, ¿no? Devolvamos el deporte a los niños. Curioso titular. A continuación seguía, y cito textualmente, el deporte de base que empezó siendo un juego y lo hemos desnaturalizado, convirtiéndolo en un intento vano de emular el deporte profesional. Juan, casi nada. Bueno, a ver, si me pides mi opinión, pues voy a intentar desde el principio mojarme y, bueno, no sé si generar una cierta polémica, pero dar mi punto de vista, que como ya lo he puesto por escrito, entiendo que lo puedo decir aquí con naturalidad. Bueno, a ver, yo estoy completamente de acuerdo en esa reflexión que has dicho, en esa, ¿vale?, descripción de lo que es el deporte de base. Siempre que estemos hablando de primeras edades y, bueno, un deporte de ocio, ¿vale? Me preocupa, y esto es quizá, bueno, porque aquí estamos hablando de equipos o de jugadores que están, o de padres de jugadores donde sus hijos van a ir a un campeonato de España, ¿sí? A un CESA. Es decir, sigue siendo deporte de base, pero muchos de esos jugadores están ya en la órbita de lo que es el entrenamiento o el perfeccionamiento deportivo. Y sí te digo que ahí me preocupa un poco
la deriva que está tomando el deporte en algunos entornos, en el que se intenta asociar el deporte de base con solo ocio y diversión. Es decir, parece que los entrenadores ahora tenemos que ser unos administradores de, bueno, pues de divertimento para que el niño únicamente disfrute haciendo deporte. Y bueno, con esto no estoy completamente de acuerdo, es más, discrepo de esta visión del deporte. Creo que el deporte de base tiene que ser divertido, sin ninguna duda. El niño tiene que disfrutar del deporte, pero a la vez que de ser divertido tiene que ser formativo. ¿Y a qué me refiero con ser formativo? Mira, Nacho, yo creo que hay veces que el deporte te lo pasas muy bien, te ríes, disfrutas con ello, pero otras veces el deporte te pone en situaciones donde tienes que esforzarte, donde no eres protagonista, donde no eres titular, donde juegas poco. Y esos momentos no son divertidos, pero sí son formativos. Entonces, si al deporte solo le dejamos la parte lúdica de diversión, desde mi punto de vista lo estamos desnaturalizando, y lo estamos desnaturalizando como una actividad formativa. Porque en esencia al niño le forma tanto esos momentos de diversión como esos momentos en los que tiene que acercarse a la responsabilidad, al esfuerzo, al compromiso. Y esas situaciones hay veces que no son divertidas, pero sí son formativas. No sé si me estoy explicando, pero sí me gusta diferenciar estas dos cosas, porque no estoy a favor de una visión del deporte donde solo hay que divertirse, donde solo hay que pasarlo bien, donde no. Hay momentos para eso y hay otros momentos para otras cosas que, insisto, creo que son formativas, aunque, bueno, pues no sean muy divertidas. Bien, pues no hay debate. No, vale. Mira, evidentemente no puedo estar en contra de lo que dices, porque lo suscribo al 100%. Pero voy a coger tu discurso para irme hacia el otro lado, que es ese deporte base que no pretende llegar a la élite, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando, pues, de esos centenares o miles de niños, pues, bueno, pues que quieren hacer deporte y que tienen unos padres detrás, y bueno, hay que ver si el niño llegará a hacer deporte, el deporte que quiere, o no hará ningún deporte. Porque en el mundo del deporte, los que ya además tenemos unos años que hemos vivido toda la evolución, hemos pasado de hago deporte, bueno, pues no vengas tarde, al supercontrol, pero en todos los niveles, quiero decir. Hoy un niño quiere hacer deporte y, cuidado, hay un compromiso detrás muy grande, de tiempo, de esfuerzo, pero no solamente el suyo, ¿vale? Estoy hablando un poco por boca de muchos padres que me cuentan y me dicen, oye, si el deporte está muy bien, pero es que yo el fin de semana lo quiero para mí y para mi familia. Si yo querría que el niño o la niña hiciera deporte, pero claro, es que te tienes que comprometer los fines de semana. Y es que, bueno, nosotros, oye, nos gusta hacer cosas, tenemos familia, tenemos pueblo, y claro, yo no voy a colocar en una tesitura de que mi hijo o mi hija lo pase mal diciendo, no, es que yo este fin de semana me voy al pueblo con mis padres. ¿Qué supone? Que el deporte ahora mismo esté tan sumamente reglado que, claro, que un niño quiera hacer deporte ya casi le compromete desde los inicios. Ya casi, no, es que quiero probar balonmano. No, como chico, como tengas buenas facultades, ya habrá gente a tu alrededor que no te va a dejar salir del balonmano, aunque lo que tú quieras sea probar el baloncesto o el fútbol. Lo hemos vivido todos. Nos encontramos con niños que hacen 2 o 3 deportes y que en algún momento tienen que elegir. Y ahí no nos engañemos, los entrenadores correspondientes ejercen su labor o su pequeña labor de captación de no, vente conmigo, el otro vente conmigo, el otro vente conmigo. Y bueno, ya sabemos que hoy en día pues el deporte que más deportistas se lleva suele ser el fútbol, ¿no? Los más talentosos. Y el resto pues tenemos que pelearnos, ¿no? Pero el papel de los padres en un entramado tan sumamente controlado, claro, al final aboca a que el padre tenga la tentación de estar encima de la evolución de su hijo, porque me quedo sin fines de semana, me cuesta un pastón al año que el niño juegue, lo tengo que llevar a entrenar, no puedo hacer cosas mientras, en fin,
todo eso, lo que decía antes, ese retorno a mí me tiene que venir de alguna manera. Entonces, claro, ahí ya viene lo que es la visión social del deporte. Ese retorno, la mayoría de las veces, viene en forma de resultado. Y no importa que el niño tenga 8, 10, 12 o 14 años. Ese retorno el padre lo quiere en modo victoria, y ahí es donde nos encontramos muchas veces los psicólogos con que el niño te dice: es que ya estoy harto, es que lo quiero dejar porque mi padre me acosa. ¿Qué ocurre? Juan Antonio, que me conoce de hace muchos años, eso genera a los niños, a deportistas, como los llamo yo, autotorturados. Son niños, niñas con un gran sentimiento de culpa por no estar a la altura, y genera mucha frustración. Yo, en todos los años que llevo trabajando con el balonmano, y en concreto con la base de la Damar, que también estuve unos cuantos años, creo recordar, casi sin equivocarme, que aquellos padres que iban a ver los entrenamientos de sus hijos acababan generando unos niveles muy altos de frustración en estos chicos, que al final acababan teniendo problemas. Simplemente por tener al padre detrás en la grada viendo cómo entrenaba, ¿no? Al final, el niño autotorturado, porque no se sabía muy bien si no satisfacía las expectativas de su padre, del entrenador, o estaba frustrado y enfadado con el entrenador porque no era capaz de sacarle el talento que su padre le decía que tenía. Entonces, claro, todo esto se genera ya desde edades tempranas. Hay que tener cuidado con meter este modelo de competición ya en edades muy tempranas, porque nos jugamos que el niño lo abandone directamente. Sí. Ana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Lombo, que al final los padres están también haciendo un esfuerzo por esa actividad deportiva que realizan sus hijos, y yo por eso creo que es muy importante que desde las federaciones, pero también desde los clubes, le demos también a los padres el papel que merecen, que muchas veces es más protagonista del que a priori pensamos, pero menos protagonistas del que ellos muchas veces se creen. Y creo que esa gestión de darle la cantidad justa, la dosis justa, marcará el éxito o el fracaso de la carrera deportiva. No me refiero a nivel rendimiento, pero a nivel muchas veces felicidad, valores, transmisión de confianza hacia el jugador y etcétera. Y por otra parte, yo creo que también muchas veces son los encargados de gestionar el éxito y el fracaso de sus hijos, y que son los que acentúan tanto esa gestión positiva como negativa del éxito y el fracaso. Entonces, bueno, creo que es una idea un poco idílica y maravillosa la escuela de padres, pero creo que son proyectos bonitos que creo que tendrían un retorno increíble sobre los jugadores, porque al fin y al cabo siempre nos preocupamos pues de la parte de los aspectos psicológicos, los aspectos técnico-tácticos, aspectos físicos, y sí que dejamos esa parte que en el deporte de base es una gran influencia. Parece que hacemos deporte y ya transmitimos valores. No, hay que controlar el ambiente, y controlar el ambiente yo creo que es una línea continua que hay que seguir, es una carrera de fondo, y que parte de una formación y de una explicación, y que sean también conscientes del papel que tienen, porque yo entiendo que nadie se compromete con algo que no elige, ¿no? Si el deporte lo elige tu hijo y tú no tienes nada que ver, además de ser un mero taxista, está claro que no te vas a comprometer. Pero si tú tienes un rol importante y acabas eligiéndolo junto a tu hijo, creo que tu actitud puede cambiar. Al final, yo creo que hasta demasiados cocineros, decía, ¿no?, estropean el caldo, ¿no?, para hacer un jugador, al fin y al cabo, ¿no? La importancia de los padres dentro de cualquier deporte, nadie tiene duda de eso, ¿no? Educar en el deporte siempre suma, ¿no? Pero ¿dónde está ese límite? ¿Y cómo poner límite a determinadas actitudes? ¿Cómo creéis? Bueno, yo me gustaría también comentar algunas, y contesto a tu pregunta ahora Sí. A cómo hacer esto, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a esto que dice José, que tiene toda la razón, es decir, los padres piden un retorno, y piden un retorno en base a victorias o a resultados deportivos. Yo creo que quizá ese sea uno de los problemas del deporte de base y, desde luego, del deporte orientado al perfeccionamiento deportivo. El que nosotros intentemos trasladarle que su hijo, o que el deporte merece la pena si su hijo gana, o si a su hijo le convoca la Federación Gallega de Balonmano para ir a jugar el CESA.
Es decir, yo creo que el deporte formativo, como su nombre indica, lo que tiene que vender es que esa actividad le va a generar una adquisición de valores sociales positivos vinculados a la responsabilidad personal o a la responsabilidad social, que otras actividades que haga el niño de ocio, solamente de ocio, no le van a generar eso. Es decir, si nosotros somos capaces de vincular el deporte de base a actitudes como la responsabilidad, la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso, es probable que el padre, el retorno que nos pida sea el que le ofrezcamos eso a su hijo, porque percibe que hay otras actividades de ocio que no le dan eso. Entonces, a mí me gusta, cuando hablamos de deporte formativo o deporte de base, intentar poner el acento en esa palabra, porque creo que es ahí donde nosotros tenemos que vender el producto y no tanto en que el niño gana o al niño le convocan para tal o cual cosa, y desde el principio trasladarle eso a los padres. Y enlazo con lo que comentaba Ana. Para mí, o sea, y aquí, Nacho, intento también responder a tu pregunta, ¿cómo se hace esto? Pues mira, esto va a depender de la filosofía que tenga cada entrenador o cada club. Es decir, para mí es incuestionable que la variable padres influye en el jugador. Y si queremos formar jugadores, trabajar de cara al rendimiento o no trabajar de cara al rendimiento, únicamente que desarrollen una actividad deportiva, a los padres hay que tenerlos en cuenta. ¿A qué me estoy refiriendo? Tú como entrenador o como club puedes decir, hasta aquí llegan los padres, los dejan en el pabellón y no queremos saber nada de ellos. Del pabellón para adentro nos ocupamos nosotros. Pero hay un problema, y es que cuando el niño o cuando el jugador sale del pabellón, está en manos de sus padres. Es decir, tú como club o como entrenador dejas de tener influencia en el jugador y empieza a tener influencia a los padres. Es decir, mira, en cualquier contexto de educación, imaginemos en primaria, un tutor de primaria, de quinto de primaria, un niño alevín. ¿Cuántas veces se reúne al año con los padres? Pues se reúne al año con los padres 2 o 3 veces. ¿Y por qué se reúnen? Hombre, pues porque comparten intereses comunes. Es decir, la comunicación tutor con los padres redunda en una mejor educación de su hijo. ¿Por qué los entrenadores huimos de compartir espacios con los padres? Espacio, o sea, no estoy diciendo que el padre te tenga que hacer la alineación ni que te diga lo que tengas que entrenar mañana, pero hay cosas que a ti como entrenador o a ti como club te interesa compartir con los padres. Y de hecho, bueno, hay ya bastantes clubes de base, bastantes clubes de alto nivel que en el contrato de los jugadores de base les están obligando a que los padres asistan a esto que dice Ana de, bueno, pues una escuela de padres o unas tareas formativas. Es decir, los clubes de alto nivel se están dando cuenta que si intervienen solo sobre la variable jugador, hay variables que se le escapan. Entre ellas, ¿cuáles? Pues los padres. Y trabajar para intervenir sobre los padres redunda en que todos focalizan el mismo discurso o se tiende a generar el mismo discurso. Por eso, respondiendo a tu pregunta, me parece fundamental lo que dice Ana. Es decir, tener en cuenta que los padres son una variable que afecta al desarrollo del jugador. Entonces, pues tendremos que articular medidas. Ahora, si queréis, discutimos cómo se puede hacer eso, porque ahí hay todo un gradiente, todo hay un abanico de posibilidades inmensa. Pero desde mi punto de vista es necesario contemplar esa variable en la formación de los jugadores. José. Pues sí, totalmente de acuerdo. De todas formas, voy a hilar por un comentario que ha hecho Ana, que estoy en total desacuerdo, y ella se va a dar cuenta de que efectivamente es así. Mira, antes hablabas de lo importante que eran los valores y que si no, no se hacían... Voy a hacer el resumen, ¿vale? Y que si no se hacían las cosas bien, bueno, pues no se iban a transmitir valores. Los valores se transmiten siempre. Incluso entre los delincuentes hay un sistema de valores que ellos mismos tienen y que ellos respetan. Lo que quiero decir con esto es que el deporte que practican los chicos genera en sí mismo valores. Y los que hemos trabajado con distintos deportes, vemos que hay distintas formas de hacer las cosas, de comportarse, etcétera, etcétera, en función de los valores que han ido predominando en esos deportes.
Lo que quiero decir con esto es precisamente lo importante que es decidir qué tipo de valores queremos nosotros transmitir. Cuando digo nosotros me refiero el club, el entrenador, el psicólogo, en fin, todos los actores implicados, porque si no, los niños van a adquirir valores igual. Precisamente igual los que no queremos, pues la competitividad, ese cainismo que hay, que cada vez abunda más. Quiero decir con esto, voy a poner un ejemplo real de hoy mismo, ¿no? Siempre se ha considerado un valor a la hora de encontrar trabajo, o se valora positivamente en una entrevista de trabajo, que el candidato venga del mundo del deporte, ¿no? Bueno, por esos supuestos valores de lo que es el trabajo en equipo, la perseverancia. Bien, pues está empezando a dejar de valorar o de tener en cuenta esa variable. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo del deporte está más lleno de competitividad, egoísmo, egocentrismo, y en determinados sectores profesionales, bueno, pues no gusta ese perfil. Entonces ya no se está teniendo tanto en cuenta, tú vienes del mundo del deporte, pues ya no gusta tanto como gustaba antes. Y esto son cosas, como dice el refrán, de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, esto no ocurre de la noche a la mañana. Los que llevamos años en el deporte base, hemos ido viendo cómo ha habido una evolución que en algunos casos no ha sido nada positiva. Bien es cierto que sí se han ido implementando procedimientos valiosos. Juan Antonio, bueno, pues es un precursor de estos nuevos procedimientos, pero bueno, que ha habido una especie de decalage en el mundo del deporte a nivel de valores importante, y hay que ponerle freno, No me quiero enrollar mucho más. El entrenador, lógicamente, como decía Juan Antonio, es el principal elemento de contacto con los padres. El entrenador tiene que estar formado en trabajo con padres, y aquí le meto una puya al que corresponda. El trabajo de entrenadores con los padres es un requerimiento que me hacen todos los futuros entrenadores de todos los deportes donde imparto la formación básica. Pero lo hago porque a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque en los temarios no se incluye nada de cómo relacionarse con los padres. De psicología evolutiva sabrán un porrón, que es lo que me toca colocarles. Pero luego, cuando se acaba la clase, oye, mira, perdona, es que con los padres yo es que tengo un problema. Todos los futuros entrenadores de todos los deportes, es una demanda. Vamos a ver si conseguimos modificar un poquito los estudios para darle a cada profesional lo que le toca en cada momento. Cuando va a trabajar con adultos, igual ya no hace falta que el psicólogo de turno le diga cómo trabajar con la base, con los padres, porque es que eso ya no toca. Hay que dárselo a ese joven entrenador con 17 años, que los hay, con 18, que se lo van a comer. Y menos tanta psicología evolutiva, que está muy bien, pero es un rollo. Ana. Bueno, primero lo del debate de la transmisión de valores, me refería a transmisión de valores que están socialmente conocidos como positivos, ¿no? Aquellos que achacamos como a más positivos o que queremos más en el desarrollo de nuestros hijos, ¿vale? Que obviamente valores los hay de todos tipos y siempre se transmiten, eso está claro. La línea de los padres, ¿hasta dónde llegan? Yo creo que hasta que no tengan un rol que empañe un poco lo que es el desarrollo personal, el desarrollo social y emocional de su hijo en un ámbito deportivo que lo potencia. Yo creo que una vez el niño entra en actividades grupales en las que no es el único protagonista, como suele ser en su propia casa, debe tener esa autonomía, creo que es positiva, y creo que el padre no puede influenciar en esa autonomía de manera negativa. Entonces yo creo que tiene que tener su rol, pero probablemente no ese rol protagonista. También es verdad que mi visión es más de entrenadora, ese rol protagonista que le quite pues foco a lo que realmente nos interesa, que es el jugador en este caso, ¿no? El jugador de base.
Pero bueno, es lo que decía un poco Juan Antonio, que las medidas para llegar a ese punto son muy amplias, muy variadas y muy discutibles. Pero bueno, a veces también nos encontramos esos padres vinculados al club, ¿no? Haciendo una labor en el club de delegado, de directivo, de adjunto a la directiva, adjunto al entrenador, muy amigo del entrenador. Tema difícil para gestionar y a veces utilizamos hasta, no sé si decir la palabra, pero sí utilizamos una diplomacia un poco importante para intentar unir a todos los actores de la película, ¿no, José? Hombre, me cargas a mí este muerto. A ver, eso es imposible de evitar. Es decir, ahora que no nos oye nadie, yo al padre que se encuentra en una situación de esas, de que su hijo pues está digamos, en segunda fila porque el que está por delante de él es el hijo del directivo, pues le diría o cambia de equipo o compra vaselina. Claro, ¿qué quieres que te diga, hijo? Realmente la lección que se puede sacar de ahí es, pues mira, hijo, aprende que la vida es así y esto te va a pasar como nos ha pasado más veces en la vida y que se relaje y que disfrute de todo lo que pueda, que más bien será poco, claro, pero realmente cuando encontramos esto, y además es que es inevitable porque muchas veces por los clubes se sostienen por esos padres que renuncian casi a la vida familiar, a la vida marital, por sacar adelante un club, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se van de ese papel y cruzan a la línea de campo. Ese exceso de querer tenerlo todo controlado, pues muchas veces hace que vean a sus hijos incluso muy, muy por encima del nivel que tienen, pero eso es prácticamente inevitable. Eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. ¿Cómo evitamos eso? Pues mira, como dice Ana, escuela de padres, que ese directivo, antes de ser directivo, haya pasado por una escuela de padres o lo que se pueda hacer al respecto, ¿vale? Porque uno tiene luego que ajustarse a lo que pueda tener y que ese directivo crezca, bueno, pues con una serie de valores diferentes a los que tenía hasta ese momento. Pero mientras tanto, pues vaselina, claro. Juan. Bueno, no sé, yo creo que siempre en los equipos los padres con los que queremos, los padres sobre los que queremos trabajar son los que nos molestan, no los que nos ayudan. O sea, digamos que siempre el run run con los padres es con el padre ese que tiene conductas disruptivas, con el padre que te incordia, con el padre que te critica. Ese es el padre que te molesta. ¿Vale? Los padres que te ayudan, bueno, normalmente, bueno, pues esos, en fin, como tienen bien, como te está sopla el viento a favor, pues no te incomodan tanto. Bueno, a ver, mira, yo creo que el problema de los padres es un problema de estrategia del club o de estrategia de la federación. Y el club y las federaciones tienen que determinar como medida estratégica suya cuántos recursos y cuánta energía quieren dedicarle a la variable padres. Porque también coincido con José en que hay veces que el club, ¿qué son los clubes de balonmano? Si muchas veces son 3 padres que se dejan la vida y ya no tienen más vida para dejarse y ya no tienen más medios ni tienen más recursos. Ahora bien, los clubes, vamos a decir, más grandes o con más recursos y las federaciones, eso sí que creo que se tienen que plantear qué quieren hacer con esta variable. Bueno, pues si quieren intervenir sobre ella, hay que dedicarle unos medios. En concreto, respecto a esto que comentáis, mira, yo creo que muchas veces los padres tienen ese tipo de conductas porque mimetizan en el deporte pues comportamientos que se dan en la sociedad. Yo siempre digo que creo que en muchos ámbitos del deporte de base se confunde esto de los derechos con los méritos. Socialmente, bueno, pues se defiende el que todos seamos iguales y eso está muy bien porque socialmente se ha avanzado mucho en el desarrollo de nuestros derechos. El problema es que en el deporte se quiere hacer la transferencia de todos somos iguales a todos merecemos lo mismo. Y para mí eso es una inferencia que es muy errónea y que a los padres y a los propios jugadores les conduce a mucha frustración.
todos somos iguales en los derechos y, por supuesto, todos, o sea, los derechos comunes nos amparan en el equipo, pero no todos merecemos lo mismo. Como jugadores estoy hablando, ¿vale? Es decir, y joder, Juan, ¿y cómo dices esto? No todos los jugadores de base merecen lo mismo. No, no todos merecen lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque los méritos les distinguen. ¿Y qué es un mérito para un jugador cadete, un jugador infantil, un jugador juvenil? Pues un mérito es el esfuerzo con el que entrena. Un mérito es la responsabilidad que tiene. Un mérito es el compromiso que tiene. Un mérito es el talento que tiene. Esos son méritos y los méritos nos distinguen. Entonces, los padres tienen que entender que hay derechos que son comunes para todos, pero que hay méritos que distinguen a los jugadores en los equipos y que no pasa nada. Es igual que socialmente. O sea, socialmente, bueno, pues hay jerarquías sociales que luego podemos discutir si eso está bien o mal, pero todos entendemos que no todos merecemos lo mismo. Bueno, entonces yo creo que uno de los problemas en la frustración de los padres, los comportamientos estos, es quizá por esta, bueno, pues confusión que se genera entre, para mí, derechos y méritos. Ana, para terminar. Nada, o sea, yo simplemente decir que cuando hablamos de pues, los padres que ayudan al club, los padres delegados, y hablamos de grandes clubes, yo creo que la selección de esa persona, que muchas veces es voluntaria y cogemos pues igual al que más habla o al primero que se ofrece, creo que es una decisión importante, así como la elección de capitanes dentro de nuestro equipo no es una decisión que tomamos a la ligera. Creo que la decisión de quién es nuestro delegado o quién va a ser la figura visible para el resto de padres es una decisión muy importante que muchas veces minorizamos, obviamente. Hay clubes pequeños, hay clubes que, como bien decíais, se sustentan con 3 padres que echan una mano, ahí igual no tenemos esa posibilidad, pero también es verdad que muchas veces tenemos la posibilidad y no escogemos bien y no le damos la importancia que tiene. Y al final es la figura visible en la que todos se van a fijar y en la que nuestros jugadores también van a tener contacto y se van a fijar. Entonces yo creo que debería ser ejemplar y ejemplar en todos los aspectos. Y luego es poner límites, pues como todo en la vida. Hay unos límites, hay que saber diferenciar y hay líneas que no se pueden cruzar. Y si cruzas esa línea, pues obviamente el puesto que desempeñas no vas a poder desempeñarlo. Yo creo que son normas básicas de convivencia que muchas veces parecen muy sencillas, pero después son muy difíciles de cumplir. Pues nada, hemos llegado al final de la tertulia de hoy, pero evidentemente tenemos que emplazar a toda la gente que estamos ahora en la sala, porque creo que esto puede ser el 1.0 de algo que podemos intentar volver a reunirnos e intentar buscar 2.0, 3.0, porque es un tema tan amplio y tan importante que da mucho de sí. Yo solo quiero agradeceros que hayáis estado con nosotros, de que hayáis querido darnos vuestra opinión y que entre todos también intentemos mejorar también esta parte de convivencia dentro de un club o dentro de una federación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Jolín, Nacho, qué ganas de ese 2.0 como estabas comentando. O sea, una tertulia muy, muy, muy interesante y que seguro nos va a dar mucho que pensar. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y además es un tema que está todos los días, lo encontramos en el 40x20 en las gradas y pienso que es algo en lo que hay que reincidir e intentar hablar más del tema para que tampoco sea un tema tabú, sino darle soluciones porque la gente también quiere ver soluciones, ¿no, María? Pues sí, nos quedamos con eso, con esa invitación a nuestros tertulianos para esa segunda parte. Nosotros vamos a seguir con este de Vuelta Media y bueno, segunda temporada y tendríamos que tener cositas nuevas, ¿no? Yo creo. Así que ahora vamos a dar paso a una nueva sección del de Vuelta Media de la mano de nuestra colaboradora en comunicación y fotógrafa, Patri Rivas. ¿Y ti qué sabes? Moi boas, balomaneiros e balomaneiras e benvidos a esta nova sección do De Volta Media. Eu son Pati Rivas e vou vos por a proba sobre canto sabedes de balonmán.
Hoxe estamos aquí no Lalín Arena, imos ver cal é o primeiro reto e como o resolvedes. Que credes que significa este xesto? Iso significa que son pasos, que se cometen pasos, é dicir que se avanza sen botar o balón máis de 3 pasos seguidos. Pasos, que dar máis pasos do reglamentario sin botar o balón. Pasos, que ha cometido pasos. Pasos, cando pois o xogador dá máis de 3 pasos. Isto significan pasos e é cando faz máis de 3 pasos ca pelota na man. Vexo que o primeiro reto foi bastante doado. Inda así, imos ver cal sería a resposta reglamentaria. La gestoforma que acabo de hacer son pasos. Los pasos son una infracción en la cual un jugador con balón en la mano comete más de 3 pasos. Por lo tanto, se sanciona con cambio de posición de balón. E ata aquí chegamos hoxe, pero estade atentos e atentas porque temos moitas máis preguntas para vos. Vémonos nas pistas. ¿Qué te parece, Nacho, nuestra nueva sección? Bueno, la verdad a veces pensamos que sabemos y estamos al día del reglamento y que si en las gradas si pasivos, si se equivocan los árbitros y a veces no lo tenemos tan claro, la verdad. Yo solo pido una cosa, María, que no me pille a mí en las gradas y que no me haga a mí la pregunta que a lo mejor en algunas cosas tampoco estoy muy puesto. Pues nunca se sabe, así que esperamos ver un próximo capítulo de Patrick Rivas y a ver en qué pabellón os pilla. Y bueno, vamos a continuar con el de Vuelta Media porque hoy hablábamos de que era un especial CESA, así que para ello, qué menos que empezar hablando con alguien de la organización y por supuesto no podía ser otra persona que Daniel Santos, presidente de la Federación de Balonmano de la región de Murcia y además, para los que no lo sepan, es jugador del Balonmano Cangas. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tras el CESA de balonmano playa, llega el CESA de pista para Murcia. ¿Cuántos retos, verdad? Pues sí, la verdad que no paramos, hemos encadenado una cosa detrás de otra y bueno, ya que estamos en racha, pues vamos a intentar que salga todo bien y en eso estamos trabajando duramente. ¿Qué supone para la región de Murcia, Dani, organizar este campeonato de España? Pues es un evento, el buque insignia del deporte base, ¿no? La verdad que además ahora que lo hacemos juntos las 3 categorías, las infantiles, cadetes y juveniles, pues desde luego es la mayor fiesta que podemos disfrutar en una semana, que va a ser inolvidable, sobre todo pues para los niños que participan y para las familias que al final pasan unos días estupendos, ¿no? ¿Nos vais a sorprender con alguna novedad? Bueno, novedades un poco lo que hemos previsto esta edición, que no se ha hecho a lo mejor en otras ediciones, es un poco que cada categoría va a jugar en la misma sede, un poquito para evitar las confusiones de los desplazamientos y esa es un poco pues la idea que tenemos de estructurarlo de esa manera. Son 12 pabellones fijos y luego pues tenemos para el último día 4 pabellones más de refuerzo porque lógicamente tenemos que acabar a mediodía y eso hace falta que se encaje de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la novedad. Lo demás ya, pues a ver si nos da tiempo porque vamos siempre un poquito justitos. Y bueno, ¿cómo fue asumir esa organización con tan poco margen de tiempo? Bueno, son cosas que pasan, imprevistos. Al final, pues un poco hoy en día la economía manda, ¿no? Sobre todo las federaciones, pues muchas veces no tenemos muchos recursos y vamos muy al límite con este tipo de campeonatos porque son muy grandes. Son 6 días de competición además y eso genera mucho gasto, ¿no? Cada federación tiene su problemática y, bueno, pues ahí había que hacer unos ajustes y en ese sentido, pues con el Consejo Asesor de Presidentes, pues nos reunimos y tomamos la decisión un poco de tomar, pues finalmente que fuese en Murcia, ¿no? Nosotros ya de antemano te queremos dar la enhorabuena por el trabajo que hacéis y querer asumir este torneo tan importante para el balonmano nacional como decíais, Dani. Yo pienso que es un trabajo que estáis realizando impresionante y que es digno de alabar. Aparte, dime. No, dime.
aparte del balonmano, que será mucho, y va a ser el epicentro fundamental, ¿de qué vamos a disfrutar en vuestra comunidad? Bueno, nosotros ahora mismo, justo en la zona que queremos ahora hacer el campeonato, pues hay un montón de cosas para ver. Está el Mar Menor, que por desgracia ahora está atravesando una situación un poquito complicada, pero bueno, que entre todos, con este tipo de acciones, además también lo que queremos es un poco que se tenga en cuenta y que se recupere y que vuelva a ser un poquito lo que era antes, que es un paraíso. Y tenemos 5 sedes, que es Cartagena, luego está Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier. Al final son 5 municipios muy importantes. Y Cartagena, pues qué voy a decir de Cartagena, es una ciudad milenaria, es una ciudad histórica, tenemos desde el Teatro Romano pues un montón de cosas para ver. O sea, la gente, los familiares que vengan pueden tener un amplio abanico de cosas para visitar, ¿no? Y bueno, luego pues un paseo por el Mar Menor, aunque sea esa época ya de invierno, un poquito de enero, también es fantástico, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito retomando lo que quería decirte antes, era que tengo un buen ejemplo en vosotros por cómo estáis haciendo las cosas y la verdad que en ese sentido pues sois también vosotros un ejemplo como federación por todo lo que planteáis como novedad y todo lo que hacéis y bueno, nosotros los más pequeñitos tratamos también un poco de aprender y seguiros, ¿no? Y luego pues también recordar mi etapa de Cangas que también fue maravillosa y no quería irme sin despedirme de saludar a toda la afición de Cangas que fue maravilloso ese año que estuve allí. Y como hablamos también de esa parte deportiva tan importante, sí, al final no la más importante, evidentemente, pero la más importante y la que da la que viste ese campeonato, efectivamente, ya como preámbulo a lo que vamos a hablar después, Dani, ¿cómo ves a tus selecciones preparadas para jugar en casa? Pues muy bien, estamos muy contentos. Estamos haciendo un trabajo, como tú decías, en los últimos años, un poquito, pues generando base que antes no teníamos. Hace unos años no teníamos ni siquiera levines y ahora pues hemos consolidado esa categoría. Los niños empiezan a jugar antes. Estamos con el programa de Peque Balonmano, que lo sacamos, bueno, este domingo tenemos, por ejemplo, pues en el Pilar de Dorada, precisamente, que además es una población vecina de Alicante, que también se suma al programa. Y juntamos ahí a los niños más pequeñitos, prebenjamines y benjamines. O sea, ver a niños de 5 o 6 años que están ya ahí en la pista, pues es algo realmente increíble y muy importante para nosotros, porque luego ves cómo van evolucionando, ¿no? Y en ese sentido, pues ya sabemos que un CESA depende de que metas un gol o de que no lo metas y juegas por subir al campeonato, o juegas por jugar una final, o juegas por irte al 5º y 6º puesto, que al final todo es muy relativo, ¿no? Hay que analizar ahí muchas cosas. Pero nosotros muy contentos porque los críos pues se lo van a pasar bomba. Para ellos es una experiencia única y en ese sentido pues estamos tranquilos precisamente porque nos interesa que los críos se diviertan sobre todo. Luego que vayan compitiendo poco a poco y luego pues ya el tiempo más adelante dirá un poco hasta dónde pueden llegar, ¿no? Dani, gracias por estar con nosotros un ratito. Nos vemos del 3 al 8 de enero en Murcia. Por supuesto, cualquier cosa que necesites de la Federación Gallega, donde te podamos ayudar, ya sabes que no tienes problema. Con solo decirlo, nosotros estamos dispuestos también a echarte una mano siempre. Dani. Pues muy agradecido porque vuestra llamada y bueno, nos vamos viendo y os recibiremos ahí gustosamente con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos. Gracias, Dani. Bueno, y como ya decíamos al principio, además de hablar con la organización, con Daniel Santos, presidente de la Federación de Balonmano de la región de Murcia, hoy también tenemos responsables de diferentes áreas técnicas. Y bueno, como no, tenemos que empezar por la nuestra, por la directora del área técnica de la Federación Gallega de Balonmano, Elena Estevez. Elena Estevez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Elena? Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu papel en la Federación Gallega de Balonmano para que pues, la gente conozca las funciones, ¿no?, de una directora técnica. Bueno, pues decir que últimamente ya mi trabajo dentro de la Federación pues está bastante más orientado al área técnica, porque hasta hace poco pues una trabajaba donde podía, echaba una mano pues en lo que hiciera falta. Pero sí que es cierto que llevamos ahora desde el mes de agosto
trabajando duro solamente en el área técnica, porque después de estar prácticamente 2 años sin tener preparación de selecciones, pues como que hay que ponerse ya a darle, que las tenemos a la puerta de la esquina. Y bueno, pues nada, en un principio pues organizar, sobre todo planificar lo que fue la preparación, que eso lo estamos haciendo desde el mes de julio, y a partir del mes de agosto pues empezar a trabajar ya. Entrenamientos sueltos, hicimos concentraciones, entrenamientos de un solo día, mañana y tarde. Bueno, pues depende un poco dependiendo de las necesidades de cada selección. Y como tú, seguro que ya los conoces a todos los cuerpos técnicos, pero queremos que en los programas venideros se vayan conociendo poquito a poco a los cuerpos técnicos de las selecciones, tenemos un vídeo preparado, que hoy tenemos un vídeo preparado de la selección gallega, infantil femenina y cadete masculina. Dentro vídeo. Bueno, la preparación empezó ya hace unos meses y la verdad es que estamos muy contentos con las jugadoras. Poco a poco estamos cogiendo los conceptos técnico-tácticos que necesitamos para competir en el CESA y la verdad es que muy contentos tanto con la planificación por parte de la federación como con el rendimiento de las jugadoras. Pois a verdade que a preparación está sendo moi boa, xa é a terceira concentración que realizamos. A verdade que os chavales pues, están traballando moi duro, están traballando nos seus clubs diariamente, que a verdade que xa vemos un progreso nos entrenamientos. Sí, la verdad que es una generación que no tenemos a ninguna de ellas que ha participado en un campeonato de España. Tenemos algunas que han ido a una fase final con los clubes, pero que el tema COVID y la pandemia las ha dejado sin su primera experiencia a nivel territorial y nacional y creemos que, bueno, que eso es un incentivo a la hora de la ilusión, la motivación por estar aquí. Sí, a verdade que 3 anos sen campeonato de España, pois sí que o están collendo con máis ganas, con este sistema por concentración, pois están traballando mellor, con máis ilusión, sempre traballando con moitas ganas de verse nas listas dentro da selección. Sí, esta generación empieza en agosto con una observación de más de 70 niñas por toda Galicia, porque eran, bueno, pues no desconocidas para nosotros, pero sí que, pues por las circunstancias actuales, un poco más desconocidas de lo que debieran o de lo que serían en otras circunstancias, y a partir de ahí, pues ir reduciendo el grupo hasta las 18 actuales que tenemos ahora, diría una lista de 22 con la que jugamos entrando y saliendo niñas en las diferentes convocatorias. Con esta pandemia, pues la verdad que os clubes pues deron un paso adiante no sistema multimedia, están transmitindo por YouTube, están subindo os partidos, entonces pues diariamente, semanalmente estamos seguindo a todos os xogadores seleccionables, os que estamos vendo diariamente tamén xogadores que están mellorando moito, semanalmente estamos vendo a través dos canales de YouTube, senón pues, nas concentracións tamén vemos a súa mellora. Sí, yo creo que es un hecho que el COVID les ha mermado el nivel deportivo y lo estamos viendo. Es una generación que coge conceptos muy rápidos, pero que sí que vemos que hay algunas lagunas y sin duda alguna eso es por los meses que llevan paradas, que el año pasado tenemos la suerte de que en Galicia se compitió, lo cual yo creo que en otras comunidades van a tener más carencias, pero sí que es verdad que al final el último año de alevines, de las que son ahora de segundo año, también fue interrumpido por el COVID y eso se nota porque son épocas de máximo desarrollo a nivel balomanístico. Entonces, bueno, sí, te diría que sí. Sí, evidentemente sí que está tendo, pois, está afectando bastante, pero por sorte a Federación Galega traballou moi duro para que non parara tanto como en outras federacións, non parara tanto neste caso balonmán, entonces pois temos un plus de rendemento en comparación con outras federacións. Bueno, pues ahí teníamos dos de las selecciones que nos van a representar en Murcia. Y por seguir un poco el hilo de la entrevista, Elena, ¿cómo has vivido la temporada pasada y cómo vives lo que llevamos de esta? Pues yo creo que dos temporadas completamente opuestas, ¿no? La temporada pasada pues fue un poco más volver a tomar contacto con el balonmano, ya que la anterior se terminó en el mes de marzo.
y sabíamos que posiblemente podríamos trabajar, pero con muchas dudas de que se celebrase el CESA. Y sin embargo pues ya entramos desde el mes de agosto, como bien decía Ana, trabajando duro porque ya sabíamos que el CESA este año lo íbamos a tener presente. Entonces, decir que nuestras selecciones infantiles sí que tienen el hándicap de no haber estado nunca, porque, a ver, todos estos niños y niñas pues no vivieron prácticamente ningún tipo de torneo de los que se hacen cuando son alevines, eso es. Y les falta un poco eso, ¿no? Pero por otro lado, ves a esas niñas con esa ilusión y esas ganas que dices tú, bueno, pues un poco esas caras solapan un poco lo que decía Ana, ¿no? Lo que les falta, que no vivieron, pues con esa ilusión, con esas ganas que tienen. ¿Qué supuso la pandemia para la dirección técnica aquí en Galicia, Elena? Yo creo que supuso un año de pérdida de trabajo como tal en la pista, pero para nosotros fue un año, ¿cómo diría yo? Pues de aprender muchísimo, de avanzar quizás en algunas cosas que nunca pensamos que por ahí podríamos tener un filón a la hora de mejorar, ¿vale? Como no pudimos hacer trabajo alguno con los chavales y con las chavalas, sí que enfocamos un poco más pues el trabajo con lo que son los cuerpos técnicos, y yo creo que le dimos un plus de calidad en ese sentido y de aprendizaje con todos los cursos que hicimos un montón de clinics, todo trabajado online, y a mayores eso lo implementamos también con la plataforma que tienen ellos para trabajar, el XPS, que eso es un mundo, o sea, es un mundo de trabajo, tanto de planificación a largo plazo como de, bueno, ahí tenemos todo, nuestro trabajo está todo metido ahí, los objetivos de cada selección, las sesiones todas que hacen, y es impresionante lo que se pudo avanzar en ese sentido, que yo creo que le da un aporte más de calidad a luego el trabajo que pueden realizar sobre la pista. Bueno, Elena, y como decíamos antes, tenemos también a varios directores técnicos de otras comunidades, así que vamos a dar paso ya a Iñaki Muñoz, director técnico de la Comunidad Foral de Navarra, a Javier Callejo, director técnico de Castilla y León, y a Pablo Perea, director técnico de Andalucía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Comentábamos antes con Elena lo que ha supuesto para Galicia y su dirección técnica, pues este año y esta temporada tan atípica, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, Iñaki? Bueno, pues yo creo que todas las comunidades lo hemos vivido parecido, ¿no? Sí que es cierto que igual en alguna comunidad por tema del clima y demás, bueno, han podido competir algo más. Sé que en Valencia compitieron pues al aire libre, hacía buen tiempo y demás. En nuestro caso, pues en Navarra inviable, y claro, pues hemos perdido pues muchos meses de trabajo, medio año prácticamente, y por suerte a partir de febrero podemos empezar, y en el momento que nos dejaron ya vía libre para empezar, empezamos también con la preparación de las selecciones. ¿Vosotros, Javi, en vuestro caso? Sí, un poco parecido. Es verdad que la temporada pasada sí se pudo aquí empezar un poco la competición con clubes y demás, pero bueno, es verdad que como federación, actividad como tal de selecciones, hasta bien entrado junio no se pudo hacer poquita cosa, ¿no? Bueno, pues aquí también me imagino que parecido a Pablo cuando ahora con la magnitud de la comunidad, pues implica que hay que concentrarse sí o sí en un sitio para poder entrenar, y eso conlleva a dormir, alojarse, con todas las limitaciones que teníamos, pues ha sido muy complejo hasta hace muy poquito, hasta hace 2 meses solamente se han abierto ya todo el tema de residencias y albergues, aquí por lo menos al 100%, hace 1 mes y medio que hemos empezado. ¿Y Pablo, por alusiones? Sí, pues prácticamente igual por la condición geográfica, ¿no? De extensión de Andalucía, y bueno, y yo creo que fuimos una de las comunidades más afectadas en ciertos momentos. Nosotros
prácticamente hemos perdido un año, la mitad de la temporada 2021, 19-20 y la mitad de la 2021 que terminamos pues, cuando nos confinaron a todos a mediados de marzo, y hasta mediados de marzo de este año del 21 no pudimos desarrollar la actividad. Por suerte sí que hicimos campeonatos de clubes, pero tema de selecciones poquito. Bueno, yo me alegro de veros a todos ya de antemano. Después, a partir del 3, espero veros en la final, ¿vale? A ver si poder ser no cruzarnos en el camino ninguno, ¿vale? Es decir, repartirnos un poquito y vernos en la final, ¿eh? Hoy estamos hablando del CESA, ¿no? La dirección técnica al final es una parte fundamental. ¿Cómo habéis preparado todo este año tras no celebrarse la pasada temporada, Pablo? Bueno, a final de junio sí que pudimos hacer algún día de tecnificación, como comentaba antes Elena, de una doble sesión o 2 grupos en una zona geográfica normalmente del centro, por Antequera. Y luego, a principio de esta temporada ya, en septiembre, octubre, pues sí que hemos podido desarrollar diversas actividades, pero de tecnificaciones todavía de un día, con doble sesión. Con los infantiles sí que hicimos una noche, por el tema de que yo creo que es por lo menos a nosotros, la categoría que más nos preocupa, por lo que hablaba también antes Elena, del haber perdido el año fuerte, ¿no? Su año fuerte en la categoría anterior, que era la Alevín. Y bueno, pues ahí estamos ahora mismo con 10, 12 sesiones y a ver si ahora en el puente y en Navidad podemos llegar a las 20. A ver. Javi. Sí, parecido. Pudimos hacer una primera concentración un poco con un grupo grande de jugadores y jugadoras de primer año de infantil y de cadete durante el mes de junio. Los últimos días, creo que estuvimos 4 días alojados con las limitaciones que había, con también el esfuerzo por parte de todos, incluso también económico de la federación, por lo que se multiplica, ¿no? Por todo esto. Tenías que tener a la gente, pues donde antes metías 4 en una habitación, pues ahora tenías que meter a 2 solo, ¿no? Los grupos burbuja, los test antes de empezar, todo, ¿no? Lo hicimos en junio a finales. Después, durante el mes de septiembre, sí que hicimos una fase de observación de los jugadores ya más orientado a jugadores de segundo año que comenzaban esta temporada, que son los que van a tener el protagonismo en el próximo CESA. Y luego, a partir de octubre, ese trimestre, octubre, noviembre y diciembre, pues bueno, como habitualmente aquí nos hemos podido concentrar en los puentes. Es verdad que utilizamos pues tanto el puente del 12 de octubre como el 1 de noviembre, que era fiesta el lunes, fueron 3 días, y ahora pues tenemos el puente de diciembre y las fechas navideñas para poder hacerlo, ¿no? Bueno, espero que todas las selecciones pues puedan, espero que sí, si no hay ningún tipo de problema ni nada raro, que puedan pues llegar a esas 30-32 sesiones para poder ir con un poquito de cierto volumen, ¿no? Y como decía Pablo, esas selecciones de gente más pequeña, infantiles en este caso, que como no han tenido ningún tipo de aliciente, lo decía Selena antes también, ningún torneo de alevines, ningún torneo de primer año, etcétera, que siempre todos lo hacemos, yo creo, pues es que casi aparecían también en esas primeras sesiones y concentraciones, como decía yo, que parecía que estaban, entre comillas, y con todo el respeto, parece de campamento, ¿no? Les costaba todavía entrar en lo que saben que es una selección, ¿no? Y todo ese tiempo, igual has hecho 30 sesiones, pero en infantiles te valen las últimas 10 o 15, ¿no? Porque las anteriores han sido para centrar un poquito a la gente en lo que es la dinámica un poco de federación y de selección en este caso. Iñaki. Bueno, nosotros, por suerte, tenemos una ventaja respecto a Andalucía, a Galicia y a Castilla y León, que son las distancias. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos, por suerte, realizar entrenamientos prácticamente cada fin de semana. Quedando en Pamplona, que es el centro de la geografía, pues tenemos una ventaja enorme, ¿vale? Entonces, tiene sus desventajas, que es la poca población que tenemos y menos equipos, pero esos equipos, pues están muy cerquita unos de los otros, ¿no? Para poder entrenar los domingos. Entonces, normalmente lo que hemos hecho ha sido desde febrero 2 sesiones por selección, más o menos,
han ido eligiendo los seleccionadores las fechas que mejor les convenían. Y bueno, luego a partir de septiembre también hemos reanudado otra vez la actividad, entrenando pues domingos, mañana, domingos tarde y más. Y bueno, hemos ya jugado un partido en Burgos con Castilla y León el día 1 de noviembre. Y ahora, pues en diciembre, pues bueno, tenemos el torneo del Ebro el día 6 de diciembre aquí en Navarra, que organizamos con Cantabria, La Rioja y Aragón, que nos viene muy bien, bueno, ese toque de, bueno, pues a ver cómo estamos y demás. Y luego el día 8, pues bueno, tenemos una cita importante para nosotros que bueno, en mayo pues falleció, que era nuestro presidente Jesús Aranaz, que ha sido un montón de años presidente de la federación y un emblema para nosotros. Y bueno, vamos a hacer un memorial aquí en un pueblo de Navarra, en Lecumberri, y vamos a jugar contra Euskadi. Y luego, bueno, a partir de ahí ya con las selecciones mucho más definidas, los descartes ya realizados, pues bueno, ya pues, las fechas de Navidad que aprovecharemos mañana y tarde para poder entrenar. Elena, ¿qué hemos hecho en Galicia, Elena? Cuéntame. Uf, es que estaba escuchando a Iñaki y me está dando una envidia. Estar rodeado de comunidades, eso tiene que ser una maravilla, porque nosotros sí que, bueno... Bueno, dicen Elena, perdona, dicen desde producción que presumas, ¿eh? O sea, que tampoco te achiques, ¿sabes lo que te quiero decir? Decían antes que iban ganando 1-0, ¿eh? Porque estamos en la esquinita y para que alguien venga hasta aquí, pues bueno... sí que es cierto que nosotros ya hicimos unas cuantas concentraciones, exceptuando ese mes de agosto que fue un poco pues de trabajo con grupos más amplios. En septiembre se redujeron un poco, pero ya los puentes que decía ahí Iñaki, Iñaki o Javier, no me acuerdo, todos estos puentes que hubo, nosotros sí que los aprovechamos ya para hacer concentraciones. Dice desde producción Iñaki, Dios que tengo que decirlo. Diles cuándo ha sido la última vez que han comido marisco en Navarra. Dice, es que desde producción... Poco. Pues a lo mejor igual que aquí. Perdona, Elena, perdona, continúa. Nada, pues eso, yo decir eso, ¿no? Que pues, el trabajo que tenemos encima, pues yo creo que ya... no es nunca suficiente, pero es un trabajo ya a tener en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos partes diferenciadas, infantiles y cadetes, que están funcionando pues, de manera constante, y luego tenemos con juveniles ahí pues un poquito más de problemas, porque tanto la masculina como la femenina hay mucho jugador y jugadora que ya están jugando en categoría superior y es dificilísimo juntarlos a todos. O sea, dificilísimo los fines de semana, que muchos tienen partidos con su primer equipo y ahí sí que tenemos un poquito más de complicación, pero bueno, lo que son infantiles y cadetes, pues bueno, van bien. Bueno, ¿y cómo veis, después de todo esto que nos estabais contando, de planificación de esos entrenamientos, cómo veis a las selecciones que presentáis a este CESA? ¿Cómo veis a vuestra comunidad? Elena. Pues yo... A ver, yo es que creo que este año... Elena bien. Elena las ve bien. Hombre, a ver. A ver, yo siempre soy optimista. Elena. O sea, siempre me creo que se trabaja para hacerlo cada día mejor y que, a ver, que todo trabajo siempre da sus frutos. Este año es un poco complicado. Es un poco complicado porque yo sé lo que tenemos nosotros, pero entre que no jugamos nada contra ninguna otra selección y que llevamos 2 años sin vernos... A ver, es complicado. El trabajo nuestro yo sé cuál es. Yo no sé cuál es el trabajo de los demás. Yo estoy muy contenta con lo que tenemos. Eso no quiere decir que yo piense que vamos a ganar todo, ¿no? O sea, no, porque sabemos que aquí, bueno, dependes a veces del más mínimo detalle para estar o arriba o abajo. Pero bueno, no sé, yo estoy contenta. Iñaki, vosotros que ya habéis competido, como decías antes, ¿cómo ves a vuestras selecciones? Bueno, creo que podemos llegar en un buen momento, pero igual que dice Elena, pues bueno, es un poco incógnita y lo que nos vamos a encontrar allí con los rivales, ¿no? Es decir, algunos han competido, algunos, el año pasado, por ejemplo, Cantabria creo que en deporte base no hizo nada de nada. Entonces,
no sé si les va a afectar muy negativamente o no. O sea, así como he puesto el ejemplo de Cantabria, pues bueno, otros muchos que, bueno, el año perdido este va a ser un poco incógnita. Nosotros, por nuestra parte, creo, al igual que Elena, creo que estamos haciendo un buen trabajo. En los últimos años, bueno, pues están consiguiendo resultados, sobre todo en femenino, pero bueno, en masculino ya llegamos en el último CESA a la final cadete masculina y en esa línea vamos. Las generaciones son diferentes cada año y bueno, lo que sí que tenemos es mucha ilusión después de haber pues perdido un año que es una pena, ¿no? Esta fiesta del CESA no tenerla, que yo creo es el momento más importante para muchos de los chavales. Javi, vosotros que en este caso competisteis pues contra Navarra. Sí, es verdad que esos partidos, bueno, te dan un poco, te alumbran el camino, vamos a decir, sabes, sí puedes ir, pero bueno, también son un poco irreales, ¿no? Partidos amistosos, todos sabemos, bueno, sabemos qué pasa, pero no sabes quién exactamente, ¿no? Que siempre están jugadores, incluso hay seleccionadores pues que deciden que pues 2, 3 que tengan fijos prefieren no llevarlos o no jugar en ese aspecto. Bueno, siempre ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo un poco ahí en la recámara, ¿no? Yo estoy un poco con Elena. Yo creo que tenemos que saber cada uno lo que hacemos nosotros, intentar dentro de las posibilidades, pues exprimirlas al máximo, intentar hacer pues el mayor número de sesiones, cada uno con un poco las circunstancias que tiene en su territorio, ¿no? Que bueno, pues es más complicado por unas cosas, pero por otras, pues tendremos otras cosas a mayores, ¿no? Y a partir de ahí, pues no sabes. Luego, bueno, pues la igualdad yo creo que es máxima entre un buen número de selecciones, entre un buen número de federaciones. No me atrevo a decir qué número, pero entre un buen número está muy igualado todo y en goles, ¿no? Y tanto en nuestro caso tenemos más selecciones para intentar subir de copa. Yo creo que es un poco el primer objetivo, ¿no? Está claro. Tenemos 5 selecciones abajo y yo creo que tenemos que intentar pues que eso vaya para arriba, ¿no? Pero también es verdad que en la Copa sabes lo que es y puede ser a un cruce sin más y puedes no tener la oportunidad, una segunda oportunidad de hacer las cosas bien si te salen mal, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo controlamos, pero sí controlamos el trabajo. Yo creo que está siendo bueno. Hemos dado un paso adelante todos en intentar, pese a las circunstancias, hacerlo lo mejor posible y con el mejor número de sesiones y de chicos, chicas vistos y participantes, ¿no? Posible, y a partir de ahí ir para allá, ¿no? Pero bueno, siempre es complicado dar un diagnóstico y yo creo que en selecciones mucho más porque en clubes nos atreveríamos, yo creo, más porque conoces más a todos, pero en selecciones yo lo veo muy, muy difícil saber dónde puedes estar. Y bueno, Pablo, ¿qué presenta Andalucía este CESA? Bueno, yo sí me atrevería a decir, al hilo de lo que comentaba Javier, que en los últimos años, diría que casi la última década, de 8 a 10 selecciones, comunidades son muy competitivas. Y el 8-10, es decir, es estar en Copa o estar en campeonato. Entonces, yo creo que eso hace grande a nuestro balonmano, ¿no? Al nacional. Y entonces atreverte yo firmaría ahora mismo pues seguir con las 6 selecciones en campeonato, que creo que somos, no sé si son 3 o 5, solo la única comunidades autónomas que tienen a esas selecciones. Creo que yo Cataluña también, Pablo, incluso el año también. pasado, hace 2 años. Perfecto. Nosotros. Y Galicia, Navarra, Andalucía y Valencia, creo. Creo que podría decir, no sé si Madrid creo que descendió alguna y Cataluña seguro que la juvenil femenina descendió. Y entonces, bueno, firmaría eso, estar entre las 8 mejores y luego, pues eso, lo que habéis dicho los 3. Los pequeños detalles te hacen estar en medallas o no en medallas. El cruce de cuartos es vital, letal. Y luego, pues, mi incertidumbre y mi preocupación, como he dicho antes, es la categoría infantil, que no tenemos nada de referencia y que creo que por lo menos en nuestra comunidad va a ir un poco lastrada por lo comparativamente con generaciones anteriores. Pues sabemos que nunca os queréis mojar en depende para qué ni en determinadas cosas, porque os sale muy mal o sale muy bien. Pero en De Volte Media, pues es obligatorio mojarse de vez en cuando
y decir un poquito un número, ¿no? ¿Cuántas medallas para vuestras selecciones este año? Venga. Ahora no me vengáis con que aprender es importante, la parte educativa es importante, que sí lo es, pero hablamos de medallas, Javi. Yo es que en Castilla y León no tenemos mar. Mojarme aquí es más difícil. Es que no sé si lo vas a conseguir, Nacho. No, estoy seguro que no lo voy a conseguir. La verdad que no. Pero ya te vas a ir pensando otra que te voy a hacer después, que es qué cambiarías del formato de competición del CESA. El tema de las medallas es complicado. Si cuentan las de Copa, podemos decir alguna más, pero bueno, es verdad que las situaciones son distintas, ¿no? Andalucía y Navarra parten con muchísimas selecciones de las 6, 5 o 6, ¿no? No sé si son las 6 los dos. Iñaki ahora mismo, estáis las 6 arriba, 5. Y nosotros todo lo contrario. Y nosotros. Y Elena también. Nosotros estamos un poco a la inversa, ¿no? Tenemos una arriba, que es la juvenil masculina, y tenemos 5 abajo. Entonces, yo creo que pensar en medallas sería un poco... bueno, pues quizá por mi parte en este caso lanzarme... Bueno, dicen las malas lenguas que cuando se viene de abajo tienes... Eso es verdad. ¿No, Pablo? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Eso es verdad, Javi. Tengo que ahí ponerme de la parte de Nacho por el parecido físico. Yo creo que hay un punto viniendo de abajo que si te metes, pues tienes muchas opciones, porque es verdad que vienes con el punto de haber un poquito más descansado igual para los momentos decisivos. Pero es que meterte es más difícil porque te la juegas sí o sí a un partido y en el grupo de campeonato es al contrario, ¿no? Puedes no hacerlo bien un día y tener el siguiente día para recuperar y poder amarrarte a esas 3 primeras plazas, ¿no? Que te dan el seguir en campeonato. Entonces, con ese objetivo, es verdad que venir de abajo te puede dar ese punto, pero te tienes que meter, que no es nada fácil. Y como bien decías, Pablo, esas 8 o 10 selecciones, 11 territoriales, depende del masculino o femenino, que pueden estar mejor o peor otras. Es que en Copa siempre hay 2 o 3 que van a estar muy bien. Y vamos, que no me vas a decir el número y ya está. Es básicamente lo que me da de decir. He estado 1 minuto y pico hablando. Pero bien, está bien, vas a lo seguro. Pablo, número de medallas. Como tú en estos últimos años no has ganado ninguna, pues no sabrás tampoco, digo. Sí, tenemos 3 medallas actualmente. Claro, a eso voy. Era la ironía. Bueno, yo solo me mojo si acierto que no jugamos. ¿A qué me invitas? Bueno, eso lo decidimos allí, pero puedo invitar a algo. Después lo decidimos ahí. No sé si... Una mariscada en Navarra, podéis hacer. Una mariscada en Navarra, aquí. Sí, encantado. Venga, ya está. Queda firmado. Como con otros en este programa también se ha hecho el tema de la mariscada, nosotros también. Vamos a mojarnos y jugarnos la mariscada. Yo os invito. Pablo, número. 2. Iñaki. Pues venga. Tú no quieres la mariscada, ¿eh? Tú no quieres la mariscada. Di un número. Sí, yo. Bueno, mariscada o chuleta, lo que tú quieras. Yo. Sin problema. A ver, es que nosotros tenemos el mismo problema. Hace 2 años la cadete masculina llega a la final, y además pierde contra Cataluña de 2, pero es que no descendió de chiripa. O sea, consiguió un empate, no sé si además contra Galicia o no sé, y se salva, luego gana cuartos de final. O sea, es que es todo tan relativo. Yo me voy a mojar, no voy a hacer como Javi. No, es que a Javi voy a volver ahora otra vez. Con Javi voy a volver ahora otra vez. Primero vamos a poner la foto de la mariscada y después volvemos con Javi otra vez para que se lo piense. Si no, no viene a la cena, ¿eh? Venga, por esa mariscada 2. Nosotros también 2. Va. Iñaki, perfecto. Eso sí, eso ha sido perfecto. Javi, ¿quieres añadir algo más? Yo creo que Elena quiere contestar antes que yo. No, Elena va ahora, pero a ver. Oye, me la juego al 2, venga, si vamos con el 2 a 2, ya está. Sí, por decir, Elena, ¿qué número de medallas? ¿Qué número de medallas? Y la pregunta es, ¿quiero o pienso? No me vengas con tonterías, que tú ya se ve que no quieres ir a la mariscada, por lo que veo ya. Preguntas como buen gallego. No, eso no es así. Responde el número. A ver, yo nunca gané nada. Nada. Llevo poco tiempo en esto y nunca gané nada.
Yo solo voy a decir un número, pero no es que vayamos a ganarlo. Pues empezamos bien, dicen desde producción. Pues empezamos cojonudo ya, ¿eh? Aquí hay dos cosas. Si me quedo corta, me echan. Y si me paso, se van a reír de mí. Entonces, yo creo que si nosotros consiguiésemos 3 medallas, a mí puede que no me extrañase. Bien, bien. Ya vamos ganando 1-0. Somos los únicos que dijimos 3. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, no os vamos a condicionar mucho más. No nos contéis mucho más, porque vosotros, como directores técnicos, pues sabéis perfectamente que el verbo esconder y guardar en estos campeonatos lo lleváis siempre a los extremos. No os vamos a pedir nada, ni tácticamente ni técnicamente, que nos expliquéis muchas cosas, pero que sí quiero deciros a los 4 importante vuestro trabajo, porque en vuestras manos están todos esos entrenadores que tienen el futuro de un montón de jugadores que nos van a representar en el futuro a España, y eso no es poca cosa. Muchísimas gracias a los 4. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nos vemos en Murcia. Nos vemos en Murcia en nada. En nada nos vemos, que espero no pagar la cena, porque si son 3 ya me libro de la cena, ¿vale? Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Nacho. María, y poco más. Me ha parecido un programa súper entretenido. Para la semana, más y mejor. Pues sí, ahora toca hacer un directo en la entrega de trofeos del CESA, a ver quién gana esta apuesta. Así que nos vemos ahí. El balonmano no para y nosotros lo ponemos de volta e media. Buenas noches. Quen lle conta en historia esta historia aos meus pais. É chungo deixar unha banda tan guai en que pouco tempo bello rematou. Dixo nada, daqui non marchamos en quedarnos para mañán. Quedamos ou non? Sí. Alguén dixo non? Non. Dicides que sí? Sí! Sí! Mais alto! Sí! Ata mañá! E ti, saes do clube? Afíliate!